buen día, niños y niñas. Les habla profesor Miguel Ángel, profesor de religión. Y hoy día estamos en el quinto año básico. Ya estamos ya en la segunda unidad. Y el tema que nos toca hablar hoy día es el tema número 2. Y dice, somos responsables del cuidado de la naturaleza. Y es que el hombre es el gran responsable del cuidado de la naturaleza. El gran responsable de la creación. El gran responsable de las cosas que están pasando. Acá no le podemos echar la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque es el hombre el responsable. El objetivo es el siguiente y dice, reconocen como muchos males que existen en nuestro mundo se deben a la falta de justicia, misericordia y compromiso. Ese compromiso mucho que falta nos hace. Nos cuesta mucho comprometernos. El respeto por el medio ambiente es otra manifestación de nuestro amor hacia Dios y hacia el prójimo. Cuando hablamos de prójimo nos referimos a la otra persona. Se honra a Dios cuidando lo que Él ha creado y se respeta al prójimo al no destruir el patrimonio ambiental en común. Es necesario para entender el cuidado de la creación es que todos nosotros somos hijos de Dios. Somos parte de la creación. Y un principio básico es respetar al otro. Si yo no respeto al otro, no estoy cuidando la creación. Pero antes de eso, algo muy importante. Si yo no me respeto a mí mismo, no voy a sacar nada respetando al demás. Si yo no soy capaz de respetarme a mí mismo, yo no puedo respetar al otro. Parte por respetarse a uno mismo, para luego respetar a los demás y para luego respetar a nuestro entorno, a la creación de Dios. Es muy importante, eso es lo básico para cuidar el planeta, el respeto hacia los demás. Y es así como yo puedo cuidar el planeta. Y con cosas tan básicas como recoger un papel, cómo apagar una luz que no estoy ocupando, cómo reciclar y muchas otras cosas. Es necesario que aportemos un granito de arena todos para el cuidado y el bien de nuestro planeta. Porque recordemos que el planeta también es un ser vivo. Entonces necesita de nosotros que lo cuidemos, que lo protejamos y con la ayuda de todos podemos tener un mundo mejor. Luego de esto vamos a ver una parábola. Esta es la parábola del hijo pródigo. Vamos a ver el video del hijo pródigo, breve, y luego vamos a hacer la siguiente actividad. ¡Casita de nubes! Hoy les contaré una parábola. Las parábolas son historias sencillas que llevan una enseñanza profunda. Aprendamos del hijo pródigo. ¡El hijo pródigo! Había una vez un hombre que tenía 2 hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre: Papá, dame ahora lo que me toca de la herencia. Bueno, mi hijo, si así lo quieres. Y el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días, el hijo menor empacó sus pertenencias y lo que su padre le había dado, y se fue a un pueblo muy lejano. Allá hizo lo que le daba la gana, hizo lo malo y gastó todo su dinero. ¡Hola, guapo! Pescado, 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 vendo pescado. ¿Quieren pescado? ¡Yo invito! Sandalias, sandalias, vendo sandalias. ¿Quieres sandalias? ¡Yo se las compro! Caballos, caballos, vendo caballos. ¿Quieren caballos? ¡Yo los compro! El hijo menor malgastó todo lo que tenía. Entonces
llegó un tiempo de hambruna en aquel lugar. Él empezó a pasar hambre y ya no tenía dinero para subsistir. Fue entonces que decidió buscar trabajo. Señor, ¿tiene algún trabajo para mí? ¿Puedes cuidarme los cerdos que tengo en mi finca? Vale. El joven deseaba comer aunque fuera la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Mientras se lamentaba de su situación, comprendió lo tonto que había sido. En la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que deseen y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y me disculparé con mi papá. Así, el hijo menor emprendió el viaje de regreso a su casa. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. Papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. ¡Pronto! Traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta. Porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó que había fiesta en su casa. ¿Qué pasa? Es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. ¿Cómo va a ser? ¿Una fiesta? Ven, hijo, ven. Tu hermano regresó y está bien. Ven, vamos a celebrar, entra. No entraré. He trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido. Pero a mí jamás has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con gente mala, matas el ternero más gordo. Pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir. Como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. Y esta fue la parábola del hijo pródigo. ¿Qué creen que nos enseña esta historia? Nos vemos en casa. Casita de nubes. Actividad. Escribe 3 ideas cómo ayudar a cuidar la naturaleza. Súper preciso, simple. Pon 3 ideas de cómo nosotros podemos ayudar al planeta. Número 2. Escribe en tu cuaderno de qué trata la parábola del hijo pródigo y dibuja una escena del video. Recordemos que una parábola es una historia que nos deja una enseñanza. En este sentido, la parábola del hijo pródigo, ¿qué enseñanza nos deja? Y vas a dibujar una escena. Una vez finalizada la actividad, vas a colocar la fecha, el tema, el objetivo, y luego le sacarás una foto con la ayuda de tu celular, con la ayuda de tus padres, y la vas a subir a webclass.cl o bien al correo del curso. Eso sería, niños.